De la nobleza alienígena está sangrando. El sonido no era humano. Era bajo y melódico, como el agua que fluía sobre piedra pulida, colgando en el aire de la bodega de carga abandonada. Cala congelada, multiherramienta preparada sobre el conducto expuesto. No había oído nada sobre el quejido del poder manipulado por el jurado que estaba instalando, ni siquiera un escote. Se volvió lentamente, escaneando las sombras. La bodega estaba en su mayoría vacía, solo apilaba cajas y restos esqueléticos de antiguas unidades de soporte vital. La única luz vino de su lámpara de traje y la banda de emergencia verde enferma en la cabeza. ¿Quién está ahí?, dijo, su voz áspera, un contraste claro con el sonido que había oído. Su mano instintivamente fue a la pistola de pulso que le colocó en la cadera. Un débil cambio en las sombras más profundas cerca del mamparo trasero. Luego apareció una línea de luz azul suave y pulsante, rastreando un esquema que Cal no podía definir inmediatamente. No era una forma que reconociera. Demasiado fluido, demasiado vivo. La luz se intensificó, extendiéndose como tinta en agua, revelando una forma innegablemente no humana, más alta que él, delgada, compuesta por curvas y ángulos que desafiaron la estructura estándar de bípedos. La luz emanaba desde dentro, brillando a través de una superficie que no era piel como la conocía, sino más bien pulido, semitransparente quitán que cambiaba de color con sutiles pulsos internos. El azul dominado ahora, un azul profundo y vibrante, pero débiles líneas de venas brillantes trazaban patrones intrincados a través de su forma, algunos parpadeando con un débil oro. Ella se acercó a la oscuridad más profunda, la luz se intensificaba más, lavando el área con un brillo etéreo. El aire se desplazó, llevando un olor que no podía colocar, algo afilado y limpio, como el ozono después de una tormenta, mezclado con un sutil tono dulce. Se pinchó en sus sentidos de una manera totalmente nueva, completamente otra. Ella se detuvo justo fuera del círculo de su lámpara de traje, el brillo bioluminiscente de su forma proporcionando su propia iluminación. Su rostro, si esa era la palabra correcta para la estructura, era elegante, alienígena. No hay rasgos familiares como el pelo o las orejas, solo planos luminosos lisos y un par de ojos grandes y oscuros que parecían absorber la luz limitada que los rodea. Su área de boca era una sutil indentación que no se movía mientras hablaba de nuevo, el sonido melódico que parecía resonar de toda su forma. Tu mano, repitió, y la luz azul pulsó, tirando la mirada hacia abajo. Miró su mano guantada, donde la había raspado antes en un trozo de chapado yagid. Una mancha oscura marcó el tejido gris. Apenas notaba el rastro carmesí. Significa daño. Cal bajó la mano, agarrando la multiherramienta más apretada. Sí, viene con el trabajo, dijo con cautela. Esta sección del anillo del hábitat abandonado debía estar vacía. Estaba recolectando relés de energía de sistemas antiguos, tratando de conseguir su lanzadera de palizas, el cometa Astra, completamente operativo de nuevo. Encontrarla aquí fue inesperada y potencialmente peligrosa. No reconoció su especie. Eso no era normalmente una buena señal en la margen. Su cabeza se inclinaba ligeramente, un movimiento suave y fluido. Las líneas de luz de oro en su cuello parpadeaban más rápido. Extrañas la vida de estructuras inertes. Algo así, dijo Cal flagelamente. No estaba a punto de explicar la escarbación a un alienígena brillante. No se supone que estés aquí. Este sector está bajo cuarentena, oficialmente. Extraoficialmente, es un cementerio para la tecnología muerta y carroñeros desesperados. Tampoco lo están ustedes, por esos protocolos, señaló con calma, la resonancia melódica inquebrantable. Requiero refugio. ¿Refugio? Cal ladraba una risa corta y sin humor. Señora, esto es un montón de chatarra. No hay refugio aquí. Solo placas de casco fugas y cosas que quieren matarte lentamente en la oscuridad. Precisamente, un escondite adecuado. Luego la luz azul nuevamente pulsó un azul más profundo, más intenso esta vez. Se sentía como una presencia directa e innegable. Me persiguen. Cal suspiró internamente. Por supuesto que siempre lo fueron. Exiles, fugitivos, experimentos fallidos. Este era el margen. Mira, empezó, tratando de sonar razonable aunque sabía que no tenía sentido. Solo estoy tratando de sacar suficiente salvamento para que mi nave funcione de nuevo. No soy un servicio de taxis, y definitivamente no soy una escolta para lo que sea que eres. Puedo ofrecer compensaciones. Las palabras colgadas en el aire no exactamente una promesa,
más una declaración de hecho pronunciada con certeza alienígena. Cal dudaba. ¿Indemnización? ¿Qué podría ofrecer? ¿Tecnología rara? ¿Información? Su mirada parpadeaba sobre su forma luminosa, los intrincados patrones de luz cambiando sutilmente. El olor en el aire parecía intensificarse, cálido y complejo, alcanzando algo profundo y primordial en su cerebro. No era solo un olor. Era una sensación, un sutil zumbido vibrando a través de sus huesos. Su fachada sarcástica se agitó por una fracción de segundo. ¿Qué tipo de compensación?, preguntó, bajando ligeramente la multiherramienta, aunque su agarre permaneció apretado en el trasero de la pistola. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de su suave zumbido bioluminiscencia y ese extraño y cautivador olor. Se dio cuenta de que respiraba un poco más rápido. Esto fue estúpido. Involucrarse siempre fue estúpido. No contestó inmediatamente. En cambio, dio un paso más cerca de la débil luz ambiente de su lámpara. El detalle de su forma se hizo más claro, la textura casi cristalina de la capa exterior, la forma en que la luz parecía fluir justo debajo de la superficie. Sus ojos oscuros se fijaron en él, y por primera vez, no se sintió solo observado, sino visto. La intensidad en esos ojos era desconcertante. Paso seguro, dijo, su voz caía ligeramente en lanzamiento, la resonancia se profundizaba. La luz azul alrededor de su pulso lentamente, como un latido del corazón, pero las débiles líneas de oro en su forma brillaron más brillantes durante un momento antes de disminuir. Hasta un punto de encuentro específico. Lejos de aquí. La Col se burló, sacudiendo la cabeza. ¿Lejos de aquí? Mi nave apenas puede llegar al siguiente sistema. ¿Y qué está huyendo de eso requiere pasaje lejos de aquí? Aquellos que reclaman el dominio, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. La forma en que lo dijo, la profundidad de la convicción en su tono, envió un frío por la columna vertebral. No solo esclavistas o piratas. Algo más viejo, más poderoso. Mi especie es valorada por ciertos atributos. Miró su forma brillante, el aroma único, los patrones casi fascinantes de luz. ¿Valuó cómo?, preguntó, aunque sospechaba que lo sabía. Los atributos podrían significar cualquier cosa, desde la tecnología única a la fisiología. El pensamiento lo hizo sentir incómodo, revolviendo un instinto protector que rara vez se permitió sentir. No se preocupó, solo sostuvo su mirada con esos ojos oscuros y antiguos. El aire se quebró con cosas no habladas. Su sangrante mano fue olvidada. Su mente se aceleró, calculando los riesgos, las recompensas potenciales, la pura locura de incluso considerar esto. Pero el empuje de su presencia, ese extraño olor, y el silencioso e insistente zumbido que generó era innegable. Se sentía como estar demasiado cerca de un imán poderoso, sacando algo renuente de él. ¿Y si digo que no?, preguntó, probando el límite. La luz azul se diluyó ligeramente alrededor de ella, los rastros de oro parpadeando. Entonces me quedo aquí, y mis perseguidores finalmente me encuentran y ustedes son olvidados en el proceso. No era una amenaza, solo una declaración de probable resultado. Pero la implicación era clara. Su vida significaba poco si estaba en el camino. Un tenso silencio se extendía entre ellos, roto solo por el débil zumbido de su equipo dañado y el pulso alienígena de su luz. Podría irse ahora mismo, irse, terminar sus reparaciones y despegar. Olvida que alguna vez vio a la mujer brillante en la oscuridad. Pero algo lo retuvo allí. Algo en sus ojos, en la desesperación tranquila bajo la calma voz melódica, y esa extraña y cautivadora presencia. Sentía un tirón, una resonancia que era más que simplemente sensorial. Era como si su propia persona fuera llamada a algo en el espacio hueco dentro de él, un espacio que usualmente mantenía cerrado apretado. Fue ridículo. Era un carroñero, un solitario. No se involucró. Ya no. Nunca más. Muy bien, dijo finalmente, la palabra que se siente pesada y extraña en su lengua. Aún no sabía su nombre ni siquiera su especie, pero ya estaba atrapado. Muy bien. Hablamos de compensación, y me dices exactamente quién te está cazando y por qué. Su mano se aflojó ligeramente de la pistola, pero su guardia permaneció totalmente levantada. La luz azul alrededor de su pulso otra vez, más brillante esta vez, y una débil ola casi imperceptible de ese extraño aroma dulce se lavó sobre él, un reconocimiento silencioso que se sintió sorprendentemente potente. Esto iba a ser complicado. Muy, muy complicado. Sentía una espina en su piel, una mayor conciencia del espacio entre ellos,
la corta distancia llena de ese brillo luminoso y la tirada alienígena de su presencia. Se acercó un poco, sus ojos aún escaneando las sombras instintivamente. Lo primero es lo primero, dijo, tratando de recuperar algún control sobre la interacción. ¿Cómo te llamo? Ella inclinó la cabeza de nuevo, el movimiento gracioso, fluyendo. Las líneas de oro de su forma se encendieron brevemente. El aire a su alrededor parecía engrosarse con ese extraño e intoxicante olor. Mi designación es Kalara. El sonido se ecoó en la bodega, resonante y alienígena. Kalara. Se ajustaba a la melódica calidad de su voz. Cal, ofreció su nombre un pequeño gesto de confianza casi involuntario. Cal, repitió el sonido suavemente, probando las sílabas extranjeras. Sonaba diferente cuando lo dijo, de alguna manera más rica. El atajo de luz azul permanente. ¿Qué significa eso? Sonaba menos como pago y más bien fusionarse. Su mente se enrolló. Era un solitario por necesidad, por elección. No hizo permanencia. No hizo conexiones, especialmente no con fugitivos alienígenas cazados por amenazas existenciales y comunicarse a través de la luz y el olor. Permanente, se burló, tratando de inyectar algo de su sarcasmo habitual, pero se sintió débil, poco convincente. ¿Qué, como el matrimonio? No soy exactamente el tipo de asentamiento. Los ojos oscuros de Kalara parecían suavizarse ligeramente, aunque su intensidad permanecía. La luz azul que le rodea cayó en un tono más caliente. No como su especie lo define, quizás, resonó. Es una fusión de frecuencias, un reconocimiento de resonancia. Ofrece protección mutua, mayor conciencia y comodidad. La última palabra colgada en el aire, simple y profunda. Comodidad. Era un concepto que se sentía increíblemente distante para él, algo que no había experimentado en años. La miró, en la danza fascinante de la luz, sintió el sutil zumbido y el olor intoxicante. Era extraño, aterrador y extrañamente, profundamente atractivo. La idea de estar conectado a ella, de compartir parte fundamental de su ser único, revolvió algo dentro de él que no podía nombrar. Era una vulnerabilidad que solía luchar con dientes y uñas. Pero parado aquí en la estación de abandono oscuro, enfrentando el viaje imposible y los cazadores aterradores, la idea de no estar completamente solo, de tener esa conexión resonante, se sintió como una línea de vida, incluso si fuera una línea de vida hecha de luz y aroma alienígena. Hasta dijo lentamente, considerando las implicaciones, así que si te encuentran, me encuentran a mí también. Genial. Pero su tono carecía de su cinismo habitual. Si el vínculo es aceptado, Kalara resonó, su voz ganando una fuerza tranquila. Nuestra resonancia combinada es más fuerte, más difícil de rastrear, y en momentos de extremidad podemos aprovechar la energía central de cada uno. Es un escudo y un arma, un escudo vivo, un arma y una conexión permanente. Los términos eran una locura, pero la perspectiva de enfrentarse a Caitán solo era aún más. La atracción de su presencia, la extraña y casi adictiva calidad de su luz y aroma, estaba haciendo cada vez más difícil pensar con claridad. Estaba atrapado, no solo por la situación, sino por la intoxicante alienígena de la mujer que le precedió. Él dio otro paso hacia ella, reduciendo la pequeña distancia entre ellos. Su mano, la que había estado sangrando, estaba ahora lo suficientemente cerca como para sentir la débil calidez irradiando de su forma. El olor era más fuerte aquí, tirándolo abajo. Su mente racional le gritó que huyera, para romper contacto, para alejarse de esta situación imposible y de esta imposible mujer que pudo. Pero su cuerpo, sus sentidos, ya estaban respondiendo de maneras que no entendía, ansiando una cercanía que iba más allá de lo físico. Se sintió atraído a la luz, a la resonancia, como una polilla a una llama pero con una necesidad más profunda y fundamental. Estaba parado en el borde de algo vasto y desconocido, y tenía la sensación aterradora de que estaba a punto de salir. Muy bien, Kalara, dijo, su voz apenas susurra. Él alcanzó su mano tentativamente hacia la suya. Esta vez no fue un gesto de reparación o defensa. Era una oferta cruda y vacilante. Su piel humana, dura y cicatrizada, conoció su luminosa superficie cristalina. No había calor, ni frío, solo una vibración débil que se extendía el brazo y se estableció en el pecho. Su luz azul se encendió alrededor de sus manos unidas, que los abarcaba en una esfera de azul vibrante. Las líneas de oro en su forma pulsadas en patrones complejos y rápidos. El olor se intensificó, ya no solo un olor, sino un sabor en la lengua, un sonido en sus oídos, un sentimiento en sus huesos. Fue abrumador,
hermoso y aterrador. Sentía una repentina e intensa oleada de energía, no solo de ella, sino a través de él, una conexión que provocaba profundamente dentro de su propio núcleo. Se sentía como ser visto, verdaderamente visto, por primera vez. Y en ese instante, sabía que el vínculo se estaba formando, ya sea que lo entendiera o no. Su destino estaba ahora inextricablemente ligado con la mujer alienígena brillante en la oscuridad. El contacto fue inmediato, abrumador, no solo un toque, sino una fusión de sensaciones. En el momento en que la mano de Cal encontró a Kalara, una ola de energía surgió a través de él, caliente y vibrante, totalmente diferente a cualquier cosa que jamás había experimentado. No era electricidad. Era más fundamental, como la fuerza que mantuvo los átomos juntos ahora corriendo a través de sus venas. Su luz se encendió, rodeando sus manos unidas en una ráfaga cegadora de azul y oro, y el mundo se estrelló hasta este único punto de contacto. El olor se intensificó, ya no solo en el aire, sino inundando su propio ser, una mezcla pesada de ozono y algo intensamente dulce y primario. Sentía una sacudida, una profunda resonancia en su núcleo que hacía eco de una vibración similar en ella. No era solo físico. Era como dos frecuencias que se alineaban, dos sistemas dispares que reconocen un patrón compartido al nivel más profundo. Las imágenes se deslizaron a través de su mente, no sus propios recuerdos, sino fragmentos de sensación, ráfagas de color alienígena, vislumbres fugaces de vastos vacíos llenos de estrellas, y un abrumador sentido de vulnerabilidad y vulnerabilidad. Entonces, tan rápido, se desvaneció, dejándole sin aliento, con corazón golpeando contra sus costillas. La mano de Kalara permaneció ligada a la suya, la luz feroz que los rodea, oscureciendo hacia un resplandor suave y constante. El olor se prolongó, caliente e intoxicante. Sus ojos oscuros estaban anchos, fijados en su cara, y pensó que había visto un parpadeo de sorpresa allí, quizás incluso alivio. El vínculo se está formando, resonó, su voz más tranquila ahora con una sutil capa de calor. Tu resonancia es compatible, más fuerte de lo que esperaba. Cal tiró de la mano lentamente, la separación se sintió extrañamente reacia. Se flexionó los dedos, sintiendo la débil vibración que aún colgaba bajo su piel. La intensidad de su presencia no había disminuido, pero ahora se sintió diferente, integrada de alguna manera en su propia conciencia. Podía sentir su proximidad no solo con sus ojos y oídos, sino con un nuevo sentido interno. Fue desagradable y fascinante. ¿Compatible?, preguntó, su voz todavía dura por el shock. ¿Qué significa eso? ¿Qué me acabas de hacer? Kalara bajó su mano, su bioluminiscencia se estableció en un suave pulso rítmico. Hemos iniciado el vínculo de resonancia, explicó, su tono recuperando parte de su calma habitual aunque su luz todavía mantenía una sutil nueva vibrancia. Nuestras frecuencias centrales están ahora sintonizadas. Compartimos datos sensoriales en cierto grado, y nuestros campos de energía están vinculados. Compartir datos sensoriales. Cal parpadeó. No había olido su olor durante ese aumento, lo había sentido, lo había probado. Se estremeció. Para que sientas lo que siento, y puedo sentir lo que sientes. No precisamente, corrigió. No es un alimento directo, más como un eco, una resonancia de estados intensos emocionales o fisiológicos, miedo, dolor, estrés y otras cosas. La luz azul alrededor de ella se profundizó ligeramente en esa última frase, y el aroma dulce se intensificó, aunque no con el poder abrumador de antes, más como una liberación deliberada y sutil. Las otras cosas colgadas en el aire, potentes e incondicionales. Cal sintió una floración de calor en su pecho, una extraña mezcla de confusión y una intensa conciencia centrada enteramente en ella. Otras cosas, repitió flagrantemente, aunque su estado interno era algo menos plano. Su corazón aún estaba latiendo, y había un trino de energía persistente bajo su piel. Bien, centrémonos en la parte de salir de esta trampa mortal, ¿de acuerdo? Se volvió y continuó hacia la escotilla de acceso a la parte inferior, más intencionada ahora. Aún podía sentirla detrás de él, no solo escucharla, sino que sentiría su presencia, un calor y un eco ligero en su propia conciencia. Esto no se trataba solo de pilotearla ahora. Estaban conectados. El pensamiento era aterrador y extrañamente calmó algo del ruido habitual en su cabeza. Llegaron a la escotilla de acceso, una cosa pesada y oxidada que gimió en protesta mientras Cal la lucha abierta. Mi nave está por aquí, gruñó, empujando la escotilla ancha. No es mucho para mirar, pero es mía. Kalara se movió hacia él,
su forma elegante incluso en el espacio confinado. Al entrar en el tránsito estrecho que condujo a la nave, su bioluminiscencia se ajustó, lanzando un resplandor más suave y más contenido que no reflejaba cegadamente de los mamparos de metal. La sutil inteligencia de su control de luz lo fascinaba. La siguió por el corto paso, esquivando bajo tuberías colgantes. El aire se enfría aquí, llevando el débil olor familiar de lubricante y aire reciclado rancio de su nave. Llegó a la escotilla principal del cometa Astra y se metió en la secuencia. El viejo sello silbó, y la escotilla se deslizaba con un gemido renuente. «Bienvenidos a bordo del regazo de lujo», dijo Cal en seco, entrando. El interior del barco era funcional, desordenado y olía a aire reciclado, café viejo y su propia marca particular de descuido. La iluminación interna proyecta sombras largas. Kalara entró en la nave. Su presencia brillante estaba muy fuerte contra los paneles de control utilitarios grises y parpadeantes. Se movió lentamente, sus ojos oscuros tomando en el área de puente estrecho, el estrecho corredor que conducía más profundamente hacia el barco. Su bioluminiscencia se encendió ligeramente, enviando una ola de datos sensoriales de vuelta a Cal a través de su vínculo, una compleja mezcla de curiosidad, evaluación y algo que se sintió como decepción. «Es compacto», resonó, su voz ecológica. «Perspectus antes de iniciarlo», resonó Kalara. «Lo hiciste en una estación abandonada. Fue un momento de necesidad. Y el gesto es universalmente entendido entre mi pueblo como la iniciación». «Bueno, yo no soy tu pueblo», dijo Cal, el sarcasmo se vuelve a quejar. «Y mi gente suele intercambiar anillos o algo, no sobrecargas sensoriales de cuerpo completo». Sentía que el débil parpadeo de diversión de ella otra vez, una sensación ligera y aireada a través del vínculo que suavizó ligeramente la tensión. No respondió con palabras, solo un sutil cambio en su luz, el débil eco del humor. Era irritante lo fácilmente que podía desarmarlo con estas comunicaciones no verbales a través del vínculo. El campo de hipermotor fuera de la pantalla de la vista parpadeó erráticamente. La mirada de Cal se rompió a la consola. ¿Qué fue eso? Fluctuación energética. Fuente externa. Kalara resonó inmediatamente, su luz afilando hacia un azul enfocado. ¿Fuente externa? Cal miró la pantalla de la vista, tratando de tener sentido a la remolineada no espacio. En el hiperespacio, eso no debería suceder. A menos que un campo localizado esté intentando sacarnos, resonó, y la corriente subterránea de vigilancia que había sentido antes surgió en un agudo pico de alarma a través del vínculo. Las manos de Cal volaron sobre los controles, tratando de estabilizar el hipermotor. La nave se arrastró violentamente, tirándolo contra sus restricciones. Kalara gritó un sonido resonante agudo que se ecoó en la cabina, y una ola de miedo se lavó sobre él a través del vínculo, frío y afilado. Su luz parpadea salvajemente, el oro y el azul persiguiéndose entre sí en patrones caóticos. «Aguanta», Cal gritó, luchando con los controles. El hipermotor gimió en protesta, el barco temblando violentamente. En la pantalla de la vista, los colores borrosos comenzaron a resolverse, solidificando de nuevo en los fríos puntos duros de las estrellas reales. Estaban siendo sacados del hiperespacio y eso significaba solo una cosa. Los Kaitan los había encontrado, y los estaban sacando por la vía difícil. El pánico sobresalió a través de Cal, frío y paralizante. Sentía que el propio terror de Kiara se hacía eco de él a través del vínculo, amplificando la sensación. Tuvo que luchar contra ella. Tenía que concentrarse. «Maldita sea», se gruñó, agarrando el yugo de dirección. Tuvo que poner los motores en línea. Rápidamente antes de que lo que haya fuera pudiera cerrarlos. Miró a Kiara. Su bioluminiscencia fue una tempestad de luz caótica, la luz completa que irradiaba puro y sin adulterar miedo. Lo sentía, un peso aplastante en su propio pecho. «Kalara», se enfocaba, tratando de cortar el miedo, «y necesito que estabilices la red eléctrica». Parecía registrar su voz a través del pánico. Su cabeza se quemó hacia él, sus ojos oscuros. La luz caótica que la rodea se desvaneció por un segundo. La energía que resuena, su voz tensa, se está tirando contra nosotros. Solo estabiliza los sistemas internos. Cal gritó. Sentía su esfuerzo a través del vínculo, un intento difícil y tenso de imponer orden a los sistemas del buque mientras luchaban contra la fuerza exterior. Su luz comenzó a establecerse ligeramente, un azul feroz emergiendo del caos, las líneas de oro rastreando patrones de intenso esfuerzo. El barco salió del hiperespacio con una sacudida enfermiza,
el repentino regreso al espacio real que se interrumpe los huesos. Las luces de alerta roja se encendieron a través de la cabina. Sirenas se quebraron. En la pantalla principal, dos barcos depredadores elegantes colgados en el vacío, sus cascos oscuros y angulares, completamente sin luz visible. Cal sintió una ola de pura malicia irradiando de ellos a través del vínculo, una presencia alienígena fría que se instaló en su intestino. El Caitán. Los habían encontrado, y estaban aquí para recoger. Las naves Caitán estaban sobre ellos instantáneamente. Armas de energía lanzaron, rompiendo el vacío. Cal tiró el cometa Astra en una serie frenética de maniobras evasivas, el viejo barco gimiendo bajo la tensión. Alarmas gritaron. Las luces de cabina parpadearon violentamente. Los escudos bajaron un 20%, la voz automatizada del barco reportó con calma, un contraste claro con el caos. Cal juró, arrancando el yugo. Kalara, ¿puedes desviar el poder, cualquier cosa? La bioluminiscencia de Kiara era un azul constante e intenso ahora, líneas de oro que rastreaban patrones de enfoque y esfuerzo. Ella sostuvo sus manos hacia afuera, no hacia la consola, sino hacia toda la nave alrededor de ellos, como si tratara de reunir sus sistemas fallidos a su alcance. Sentía la tensión de su concentración a través del vínculo, un nudo de energía apretado. Estoy reforzando los armónicos de escudo primario, resonó, su voz apretada. Es difícil, están proyectando una contrarresonancia. ¿Una contrarresonancia? Claro que sí. Sabían cazar a su especie. Otra explosión de energía sacudió la nave. Sparks voló desde un panel de la cabeza. Los escudos se reducen en un 40%. No puedo sostenerlos así. Cal gritó, esquivando otra barrera. Necesitaba un plan, rápido. Correr no estaba funcionando. Necesitamos cubrirnos, gritó, escaneando la pantalla táctica y el campo estrellado escaso en la pantalla de la vista. Nada más que espacio vacío. Hay un campo de energía localizado, resonó Kalara, su mirada fijada en algo que Cal no podía ver en la pantalla de la vista. Pequeña, anómala. Podría interrumpir su objetivo. Llevamos 27 Marcos 4, resonaba, señalando un dedo luminoso hacia el lado izquierdo de la pantalla de vista. Cal no dudaba. Golpeó las palancas de empuje hacia adelante, lanzando el barco hacia las coordenadas indicadas. Las naves Caitán ajustaron su persecución, sus movimientos son muy precisos. Más explosiones de energía martillaron los escudos. Casi allí, Cal se afeitó los dientes. Sentía la presencia de Kalara a su lado, un punto de energía centrada a través del vínculo, vertiendo todo lo que tenía para reforzar los escudos fallidos. La tensión que le afectaba era evidente, su luz parpadeando a pesar de sus esfuerzos para mantenerlo estable. Sentía un aumento de la feroz protección en él, caliente e inesperado. Se sumergieron en el pequeño campo de energía invisible. En la pantalla de la vista, las estrellas parecían deformar y manchar por un segundo. El fuego de Caitán falló, sus sistemas de ataque arrojados. Funciona. Cal gritó, un triunfo sombrío en su voz. Los está revolviendo. El campo es inestable, resonó Kalara, su voz se esfumó. No se va a mantener mucho. No importa, Cal se rompió, ya tramando su siguiente movimiento. No pueden rastrearnos precisamente aquí. Veamos cómo manejan los cuartos cercanos. Hizo el cometa Astra, trayendo sus cañones de plasma delanteros para llevar. El barco no fue construido para pelear perros, pero Cal conocía cada extraño, cada limitación. Sabía cómo hacerla cantar, incluso cuando ella estaba muriendo. Disparó una explosión gemela de plasma que surgía de la nariz del barco. Las naves Caitán estaban demasiado cerca para evitarlo por completo. Uno recibió un golpe de mirada en su flanco, sin daño visible, pero Cal sintió una sacudida de satisfacción. Son resistentes, resonó Kalara, su luz parpadea ligeramente. Yo también, gruñó Cal. Retorció la nave de nuevo, maniobrando dentro del pequeño campo de energía caótica. Los Caitán no pudieron conseguir una cerradura, sus disparos fueron anchos o golpearon el borde del campo y se disiparon. Era una apuesta desesperada, luchando en un punto ciego, pero era su única oportunidad. Otra explosión golpeó los escudos, un golpe de mirada. Escudos bajan en 75%. Kalara, ¿puedes comprarme 10 segundos? Cal preguntó urgentemente. Tenía una idea, una loca, pero podría funcionar. ¿10 segundos? Su luz pulsó con investigación. Solo sostenga los armónicos de escudo todo.
vierta todo lo que tengas dentro. La sintió reunir su energía a través del vínculo, un aumento de poder enfocado que estrechaba la conexión entre ellos. Su luz brillaba cegadamente brillante por un momento, un azul puro y feroz que parecía abarcar toda la cabina. Sentía un aumento recíproco en su propia energía, un poder crudo e intactado inundando sus sentidos, amplificando su conciencia en un grado increíble. Fue estimulante y aterrador. Sus energías se mezclan, fluyen, convirtiéndose en una. Manteniéndose, resonó, su voz un susurro tenso pero lleno de inmenso poder. Cal actuó rápidamente. Dejó la energía primaria de todo, excepto el soporte vital y los escudos, desviando todo hasta el núcleo principal del motor. Supuso los protocolos de seguridad, empujó a los viejos sistemas más allá de sus límites. No tuvo tiempo de trazar un salto preciso. Solo necesitaba salir. Iniciando microsalto de emergencia, gritó, golpeando la secuencia de activación. La nave gritó a su alrededor, sistemas que protestaban por el tratamiento brutal. La luz de Kiara permaneció ferozmente brillante, un escudo de pura resonancia que sostuvo el fallido campo de defensa contra la embestida de Kaitan. La sintió empujando, sintiendo los bordes de los escudos contra la contrarresonancia alienígena. El campo estelar fuera de la pantalla de vista se volvió a manchar, más rápido esta vez, más violento. El fuego energético de Kaitan se intensificó, sintiendo su intención. Estaban todo derramando para atravesar antes de que el salto se pusiera en marcha. Los escudos fallan, anunció el barco. Cal sintió el vínculo a través del vínculo, la energía de Kalara parpadeando, su luz disminuyendo, la inmensa cepa que se tiraba hacia ella. La resonancia del escudo que estaba proyectando comenzó a agitar. No puedo sostener, resonó, su voz débil. Casi allí, instó Cal, sus propias reservas de energía se estiraron delgadas, tiradas por el vínculo. Sentía una oleada de dolor por ella, la luz de vida compartida de este vínculo los había salvado y ahora se sentía como algo mucho más profundo. No tenía las respuestas. No sabía lo que sostuvo el futuro, si pudieran escapar del Kaitan, si pudieran llegar a Sios. Pero mirando a Kalara, viendo la vibrante luz regresar a su forma, sintiendo el poderoso umbral del vínculo que los conectaba, sabía que ya no estaba sobreviviendo. Estaba vinculado a ella. Y el pensamiento, aterrador como era, ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un comienzo. Un comienzo terrorífico, luminoso y alienígena. Él conoció su mirada, y por primera vez desde que la conoció, vio no solo al fugitivo alienígena, sino a un compañero, una frecuencia resonante a su propio daño. Y en esa realización, en medio de la nave arruinada y la vasta oscuridad vacía, un nuevo tipo de esperanza parpadeó en la existencia. El barco estaba destrozado, pero no estaba muerta. Cal pasó los próximos días en un frenesí de reparación enfocado, sus movimientos alimentados por la extraña y vibrante energía que fluye a través de él desde el vínculo con Kalara. Podía sentir su presencia constantemente, un faro estable y tranquilo en su conciencia, ocasionalmente enviando olas de tranquilidad o aliento suave. Se quedó en la enfermería, descansando su luz, recuperando lentamente su intensidad completa. En ocasiones, ella resonaba, ofreciendo observaciones o preguntas sobre su trabajo, su voz recuperando su fuerza melódica. El conducto requiere la recalibración de sus emisores subarmónicos, resonó de la bahía de medicina un ciclo, una evaluación técnica que le sorprendió. Cal se detuvo en desgarrar un regulador de energía quemado libre. ¿Puedes sentir eso desde allí? El vínculo me permite percibir el estado energético interno del barco, confirmó. Está entrelazado con el propio, un sistema resonante. Se sacudió la cabeza, maravillándose. No era solo su energía personal. El vínculo se extendió a su nave también, de alguna manera. Hizo que la recalibración que sugirió y sintió que el sutil zumbido del sistema se había calmado, confirmando su evaluación. Fue inquietante esta constante comunicación no verbal, esta conciencia compartida, pero también fue increíblemente eficiente. Mientras Kiara se recuperaba, su luz crecía más brillante, los complejos patrones de oro y azul se vuelven más vibrantes, más dinámicos. Empezó a dejar la enfermería, moviéndose cautelosamente a través de la nave dañada. Su presencia llenó los pasillos estrechos con un brillo etéreo y ese olor ahora conocido y cautivador. Cal se encontró constantemente consciente de ella, atraído por la luz, el aroma, el zumbido silencioso del vínculo. Terminó las reparaciones esenciales, soporte vital, navegación, propulsión básica. La hipermotora estaba fuera de línea,
posiblemente permanentemente. Estaban varados en un sector no descriptivo de espacio vacío, lejos de Sio, lejos de cualquier lugar que reconociera. Se sentó en la silla del piloto, mirando la pantalla táctica en blanco. El brindis de Hyperdrive anunció a Kalara, que estaba a su lado, su luz reflejando en la pantalla oscura. No llegaremos a Sios pronto. Quizás nunca. Kiara estuvo callado por un momento. La luz azul alrededor de ella se profundizó, tomando un tono sombrío. El Kaitan seguirá buscando, resonó silenciosamente. Incluso hasta aquí, si permanecemos aquí, finalmente encontrarán el rastro residual. Lo sé, dijo Cal, poniendo una mano sobre su cara cansada. Estoy tratando de pensar. Quizás podamos señalar a alguien. ¿Hay alguien que pueda ayudarte además del santuario en Sio? Pocos, resonó. La mayoría de los que conocen mi especie temen a los Kaitan más que valoran nuestro potencial. Hay células dispersas de resistencia, pero contactarlas sin alertar a Kaitan es precaria. Su superficie era suave, cálida, la luz que fluía entre sus palmas unidas. Lo siento, Kalara, dijo, lo que significa profundamente. Ella apretó su mano suavemente. El vínculo comparte tales ecos, resuena suavemente. Lo entendió. No era solo un entendimiento intelectual. Sentía la pérdida, el miedo, la carga que llevaba traducida a través del lenguaje crudo del vínculo. Era una intimidad emocional a diferencia de cualquier persona que alguna vez había experimentado, evitando palabras y defensas, llegando directamente al núcleo de su ser. La miró, a la belleza radiante y compleja de su forma, y sabía que estaba irrevocablemente atraído hacia ella. Era ella, su fuerza silenciosa, su gracia alienígena, la profundidad de la emoción que brillaba bajo su superficie luminosa. Así que no podemos saltar. No podemos señalizar. Y no podemos quedarnos aquí, resumió Cal. ¿Qué hacemos? Kalara estuvo callada por un largo momento, su mirada distante como si mirara algo más allá de los confines de la nave. Su luz se desplazó, rastreando patrones de contemplación. Hay otra posibilidad, resuena lentamente. Una reliquia de mis antepasados. Se dice que existe en un sistema abandonado. Es un punto focal de resonancia pura. Podría amplificar nuestra energía combinada, tal vez suficiente para transmitir una señal que evite las frecuencias de detección de Kaitan, o incluso generar un campo de salto localizado. Una reliquia. Un punto focal de resonancia. Parecía algo fuera de un mito. ¿Dónde está esta reliquia? Cal preguntó, su escepticismo luchando con un parpadeo de esperanza. El sistema de Etal, resuena. Es antiguo, creído perdido. Cal frunció el ceño, buscando sus mapas estelares internos, los datos de navegación que llevaba en su cabeza. Etal. El nombre me pareció vagamente familiar. Un viejo sistema muerto rumoreaba que tenía fenómenos estelares inestables. Etal, repitió. He oído susurros. Sistemas de fantasmas estrellas inestables. Precisa, resonó. Es peligroso, pero también es probable que los Kaitan no lo perturben. No arriesgarían sus naves en tales condiciones. Y la reliquia, si existe, sería una fuente poderosa. Un sistema peligroso e inestable para una reliquia mítica que podría salvarlos. Era una posibilidad remota, una posibilidad muy peligrosa, pero no tenían otras opciones. Muy bien, dijo Cal, robándose. ¿Puede usted trazar un curso? Suponiendo que podamos conseguir suficiente energía para moverse a los propulsores. Kalara asintió, su luz brillante con renovado propósito. Los sistemas de impulso básicos son funcionales. Puedo guiarlos. El sistema de Étalo tiene una única firma resonante. Puedo percibir su eco incluso desde esta distancia. La miró, a la tranquila determinación en su postura, el vibrante retorno de su luz. Estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido, el peligro, para la menor posibilidad de sobrevivir, de volver a atacar. Y él iba con ella no solo por el vínculo, sino porque quería hacerlo. Quería ver esto con ella. Vale, Kalara, dijo Cal, una sonrisa sombría tocando sus labios. Étalo es. Veamos si este viejo barco y este nuevo vínculo son hasta un último viaje imposible. Él liberó su mano y volvió a la silla del piloto, el peso de la decisión que se establecía en su intestino. Kalara se trasladó al asiento del copiloto, su presencia junto a él un constante recordatorio resonante de que ya no estaba solo. El viaje fue largo, peligroso e incierto. Pero de alguna manera, enfrentarlo con ella se sintió menos desalentador que enfrentarse a cualquier cosa que hubiera tenido.
Sentía una ola de aceptación tranquila que le lavaba a través del vínculo de Kalara, estable y reconfortante. Era hora de jugar todo en un mito y una conexión forjada en fuego. No hubo penetración convencional. No hay mecánica familiar del sexo humano. Era una comunión. Más profunda y elemental, una danza de luz y energía y una conciencia compartida facilitada por el vínculo. Y en esos momentos de intensa unión, rodeado de su luz cegadora y el embriagador aumento de energía compartida, sintió un nivel de intimidad que no sabía que era posible. Aprendió sobre la biología única de su especie, como su capacidad de canalizar y manipular la energía estaba intrínsecamente vinculada a sus procesos reproductivos. Aprendió que el vínculo de resonancia no era solo emocional y energético, era el preludio, el fundamento de la procreación, un proceso que requería una fusión profunda y permanente de núcleos resonantes. Las implicaciones completas de lo que habían iniciado en esa estación abandonada comenzaron a amanecer sobre él. Esto no se trataba solo de compañía o supervivencia. Se trataba de la continuación de su especie, y su papel en ella era mucho más fundamental de lo que podía imaginar. El conocimiento era aterrador y extraño, profundamente estimulante. Estaba unido a una noble mujer alienígena casada a través de la galaxia y potencialmente la última esperanza para su especie. Era un destino que nunca había buscado, pero que ahora estaba irrevocablemente atado. Y manteniéndola cerca, sintiendo la vibrante vida pulsando dentro de su forma, sabía que no lo cambiaría por nada, ni siquiera su vieja vida solitaria. Ahora era suyo, completamente. La vida se instaló en una rutina a bordo del cometa callejero lisiado. Cal trabajaba en reparaciones. Kalara conservaba su energía y ayudaba con el diagnóstico del sistema a través del vínculo. Compartieron comidas limitadas de las tiendas que se estaban reduciendo. Pero su existencia fue definida por el vínculo, por la constante conciencia compartida. A medida que se acercaban más al borde del sistema Etal, el entorno comenzó a cambiar. El vacío se hizo más oscuro, las estrellas menos numerosas, menos distintas. Extrañas fluctuaciones energéticas se derrumbaron por el espacio, haciendo que los sistemas del barco gimen y se quejen. La resonancia del sistema está aumentando. Kalara resonó un ciclo, parado junto a Cal en la consola. Su luz parpadea en respuesta a las perturbaciones energéticas externas. Háblame de ello, murmuró Cal, luchando con los controles del timón. La nave estaba siendo golpeada por fuerzas invisibles. ¿Crees que tu reliquia sigue ahí fuera? El eco resonante persiste, confirmó. Es antiguo, profundo. Siento su presencia. Finalmente llegaron al límite del sistema. Fue una vista fría. La estrella del sistema era una enana roja enojada e inestable, escupiendo bengalas y eyecciones de masa coronal que se derramaron visiblemente a través del espacio. Los cuerpos planetarios fueron distorsionados, algunos fracturados, otros siguiendo colas improbables de escombros. Todo el sistema se sintió mal, retorcido por la energía caótica. Un lugar precioso para unas vacaciones, dijo Cal en seco, sintiendo una ola de inquietud a través del vínculo de Kalara, una mezcla de temor y anticipación. Navegar el sistema era peligroso. Las fluctuaciones energéticas fueron constantes, impredecibles, amenazando con desgarrar la nave o desencadenar fallas catastróficas del sistema. Cal se basó en Kalara más que nunca. Su capacidad de percibir y anticipar los cambios resonantes en el medio ambiente resultó inestimable. Ella le advirtió segundos antes de que se produjera un aumento, permitiéndole que se preparara o redirigiera el poder. Su luz se derramaría, rastreaba patrones de estrés y concentración, y él sentiría la tensión en ella a través del vínculo, el sutil dolor de su empujando contra la caótica energía externa. A pesar del peligro, su vínculo se profundizó más en la adversidad compartida, la amenaza constante, la dependencia mutua, la intimidad tranquila de su existencia compartida frente al olvido. Todo tejió más apretado los hilos conectándolos. La intimidad física se convirtió en una necesidad, una forma de liberar la tensión, afirmar su conexión, sacar fuerza de la energía central de cada uno. Su hacienda era una danza de luz y resonancia, una fusión de humanos y alienígenas, vibrantes y abrumadores, dejando a la vez drenadas y completamente repletas. Los días se arrastraron a medida que se adentraban más en el sistema. El aire en la cabina creció pesado con la extraña energía del medio ambiente. La cabeza de Cal dolió constantemente. Kalara parecía menos afectada físicamente, pero el constante esfuerzo de armonizar el barco y de sentir el medio ambiente cobró su costo en sus reservas energéticas. Estamos cerca, resuena un ciclo, su ligera más débil de lo habitual.
Estaban navegando por un denso campo de asteroides, cada roca brillando ligeramente con energía residual de la estrella inestable. ¿Qué tan cerca? Cal preguntó, protegiendo sus ojos contra una repentina bengala violenta de la enana roja. El eco es fuerte, dijo, señalando una mano luminosa hacia un grupo de asteroides particularmente grandes y jaques a distancia. Dentro de esa formación, navegaron por el campo traicionero, el barco evitando estrechamente colisiones. Las constantes fluctuaciones energéticas hicieron que los controles fueran lentos e impredecibles. Finalmente, llegaron al corazón del grupo. Y ahí estaba. No era una estructura o una máquina. Fue una formación de asteroides cristalinos masivos, organizados en un patrón geométrico preciso alrededor de un vacío central. Los cristales pulsados con una luz interior, un ritmo lento y rítmico de energía pura que resuena a través del barco, a través de Cal, a través del vínculo con Kalara. Era la energía más poderosa que había sentido. La reliquia, resonó Kalara, su voz llena de asombro. Su propia luz se encendió en respuesta, armonizando con los cristales pulsantes. Cal también lo sentía, un profundo zumbido resonante que vibraba en sus huesos. Era inmenso, antiguo, poderoso, y se sentía vivo. Vale, dijo Cal, guiando el barco hacia el vacío central. ¿Cómo lo usamos para enviar una señal? ¿Generar un campo de salto? Kalara se volvió hacia él, sus ojos oscuros brillando con la luz reflejada de la reliquia. Su luz se profundizó, el azul intenso, el patrón de oro se remolinó con profunda importancia. El olor se intensificó, volviéndose casi abrumador, encajado con anticipación y algo que se sintió como un propósito sagrado. La reliquia amplifica la resonancia, explicó, su voz ganando fuerza, resonando con el poder de los cristales. Es un nexo. Para generar una señal o un campo de salto requiere un punto focal de un conducto. Cal esperó. Tuvo un mal presentimiento. Sabía a dónde iba esto. El vínculo que resonaba confirmó su temor. Nuestro vínculo, nuestra resonancia combinada, debe convertirse en el conducto, amplificado por el poder de la reliquia. Nuestro vínculo. Cal sentía un nudo de aprensión apretado en su instinto. ¿Qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer? Kalara se acercó, alcanzándose y tomando su mano. Su agarre era firme, cálida y radiante energía. Debemos fusionar nuestras resonancias centrales, explicó, su voz suave pero intensa. Permite completamente que la energía de la reliquia fluya a través de nosotros. Cancelarla hacia el resultado deseado, una señal o un salto. Confundir sus resonancias básicas por completo. Pensó que su intimidad ya había alcanzado ese nivel, pero la intensidad en su mirada, el temblor en su voz, el poder puro que irradiaba de la reliquia y eco a través del vínculo le decía que esto era algo completamente diferente. Esta fue la última fusión. Este fue el sacrificio. ¿Es peligroso?, preguntó, su voz apenas susurra. Lo requiere todo, resonó. Rendición completa de la resonancia individual al conjunto combinado, amplificada por el poder de la reliquia. Es una transformación profunda. Una transformación. La miró a ella, la mujer alienígena brillante que se había convertido en su mundo, su ancla, su otra mitad. Pensó en el Caitán, de la casa, de la delgada esperanza del santuario en Sio, de los restos dispersos de su especie. Esta era su única oportunidad, su verdadera oportunidad. Miró las piscinas y los cristales de la reliquia, sintió su inmenso poder resonando a través del vínculo. Miró hacia atrás a Kalara, al amor y la confianza brillando en sus ojos oscuros, reflejados en la vibrante danza de su luz. Había encontrado significado con ella. Había encontrado una conexión que llenaba el vacío dentro de él. No volvería ahora. Muy bien, Kalara, dijo Cal, su voz firme, llena de una resolución tranquila que no había sabido que poseía. Hagámoslo. Mezcámonos. Seamos el conducto. Kalara sonrió, un sutil cambio en sus rasgos luminosos y una ola de amor y aceptación se lavó sobre él a través del vínculo, tan pura y poderosa que le trajo lágrimas a los ojos. Ella lo llevó fuera de la silla del piloto al pequeño espacio abierto de la cabina. Debemos alinearnos, resonó, guiándolo suavemente. Se puso de pie frente a la pantalla principal hacia el corazón de la formación reliquia y lo colocó frente a ella. Su luz se extendió, profundizándose en un azul intenso y radiante, las líneas de oro se remolinen hacia patrones complejos, fascinantes. El aire que los rodea se engrosaba con su potente aroma, intoxicante y sagrado. Se acercó y tomó sus manos. Su superficie era cálida,
vibrando con energía latente. Miró a sus ojos, perdió en sus profundidades oscuras, y sintió sus propios miedos, sus propias dudas se desvanecen, reemplazado por un profundo sentido de paz y propósito. ¿Listo?, preguntó, aunque la pregunta se sintió innecesaria. «Listo», resonó. Su voz es armonía del sonido melódico y energía pura. Cerraron los ojos, enfocando hacia adentro, enfocando en el vínculo, en la vibrante conexión de vida entre sus núcleos. Kalara comenzó a resonar, un zumbido de edificio bajo que vibraba a través de la nave, haciendo eco del pulso de la reliquia afuera. Cal se centró en su resonancia, alineando su propia energía interna con la suya, permitiendo que sus frecuencias se fusionen, se conviertan en una. El poder de la reliquia se disparó hacia ellos, atraído por su resonancia combinada. Fluyó a través del vínculo, a través de sus manos unidas, a través de sus seres mismos. Cal sintió una energía diferente a cualquier cosa que había experimentado antes, vasto y antiguo, llenándolo, fluyendo a través de él, mezclándose con la luz de la vida de Kalara y su propio núcleo resistente. Su fin.